Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que ustedes demandan más información en nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de Mogán. Para ello nos acompaña en los platós de Canal 4 TV doña Tania Alonso, que es concejala de Servicios Sociales, Educación y Escuelas Infantiles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, agotado un poquito por el trabajo que estamos haciendo, pero bien, intentando dar respuesta. ¿Un trabajo más físicamente o mentalmente? Mentalmente. Mentalmente porque tienes que estar pensando mucho, leyendo muchísimo, todo lo que va saliendo a nivel de todas las administraciones. Uy, y estar atento a todos los cambios. Eso es un bucle, van cambiando constantemente. Día tras día abres el correo, 200 correos, con muchas medidas que se toman y al final tocan muchísimas áreas en las cuales estoy presente y debo estar prácticamente al día pues para poder en este caso colaborar con todo el equipo de los servicios en los que estoy presente para poner en marcha todo lo que sea necesario para volver a esa nueva normalidad de la que se habla. Sí, ahora tenemos la moda, ¿no? Nueva normalidad, así le queremos llamar. Pero tenemos, fíjese usted por dónde estamos saliendo poco a poco, y espero salir de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, pero estamos en otra crisis sumergidos, que es una crisis económica. Sí, es verdad que al fin empezó por una crisis sanitaria, porque todo, pues ahí están desgraciadamente los resultados, pero es verdad que esto se ha convertido en una crisis social y económica. Es decir, todo lo que ha ocurrido de cierre de negocios, sobre todo la parte de autónomos, que es lo que más mal lo están pasando por el tema de que les cobran el tema de todos los impuestos, el tema de las cuotas de la seguridad social y demás, y los ha cogido a todos, la verdad que con unas condiciones un bofetón que nadie nos esperábamos, ¿no? Para entendernos. Y se han visto en situaciones bastante complicadas. Y ahí es la parte de las administraciones que tenemos que estar presentes para buscar soluciones a estas circunstancias. En este caso, por poner un ejemplo con la parte de la administración local, el tema de que, me imagino que ya les llegó la noticia, el tema de las terrazas, que no se van a cobrar las cuotas en todo el año, más el tema de mercadillos, por ejemplo, y después tienen derecho a las ayudas que tenemos en este caso en los servicios sociales, que como siempre digo, hay unos requisitos que cumplir y si se cumple puede acceder a la ayuda como cualquier ciudadano. No tener la palabra autónomo en etiqueta significa que en algún momento no tengamos que vernos en circunstancias de esas. Es un derecho al que acceder. Ni incluso teniendo un trabajo, así de claro. Exacto. Por la situación económica que estamos padeciendo y estamos viviendo, y es palpable. Y que los sueldos solo dan para pagar, prácticamente. Hombre, lo tenemos clarito, sí, pero muy clarito, y lo tienen muy claro también muchas personas, que si le costaba llegar a fin de mes con este traspié, pues todavía lo tiene un poco más lejos llegar a fin de mes. Así es la respuesta que hay que darle ahora a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas. Pero fíjese usted que usted me ponía un tema sobre la mesa que es importante. Suspendemos el cobro de la tasa de terraza todo el año. Es una iniciativa que es con lo que demandamos, porque vemos que por parte del gobierno de España sí ha aplazado el pago de autónomo, pero ahora es que le pasa los 3 meses. ¿Te lo van a cobrar? Así de claro, te lo voy a cobrar. Y no es que te ha aplazado, sino he estado 3 meses sin pagar, pero ahora lo pagas todo junto. Todavía no has iniciado la actividad económica, todavía estás intentando a ver cómo puedes arrancar, pero tienes que pagar. Y además que a la hora de arrancar, que es verdad que debido a las circunstancias hay que hacerlo poco a poco con unos aforos concretos y con unos porcentajes concretos, tengo que invertir en medidas de seguridad, atiendo a menos clientelas, tengo que tener geles hidroalcohólicos, tengo que tener el tema de las mascarillas, tengo que tener limpieza más asidua, por ejemplo, en lo que es los aseos, que son todas las recomendaciones que ellos tienen que cumplir, que es la que nos exigen para poder dar el servicio con las mayores garantías, porque yo estoy segura que una persona que está frente del negocio, lo primero que va a hacer es, con miedo a lo que pueda pasar, como cualquier ciudadano, yo tengo que invertir algo que a lo mejor ni tengo para poder empezar a abrir y que haya ese movimiento de economía, a ver si gano algo, porque están así con esa incertidumbre.
Pero es que se ha creado esa desconfianza, más que incertidumbre, desconfianza de las medidas que el gobierno va sacando, incluso improvisando, porque te sale el ministro por la mañana diciéndote una medida y por la tarde te la va cambiando al presidente, o viceversa. Yo tengo claro que, y eso lo he aprendido en todo este tiempo, lo que hay que mirar son los boletines. Es decir, una persona en una rueda de prensa y demás, en este caso hablamos de los representantes públicos, podemos hablar y comentar muchas cosas, pero realmente a donde hay que ir es a los boletines, por lo que dice, porque hoy estoy mencionando a una hora determinada cosa, pero después cuando me voy al boletín a leer lo que ocurre es diferente. Pero los propios boletines también lo va cambiando, doña Tania. Y usted imagínese el sector de la restauración, que es un sector muy fuerte y potente en el municipio de Mogán, municipio turístico. Le dice al sector de la restauración cuáles son las medidas que hay que adoptar y todo el desembolso que van a tener que hacer en poner esas mamparas y todo lo que el gobierno estimule. Y a la siguiente semana te sale el señor Fernando Simón y te dice que las mamparas no, que ahora tiene que ponerte un casco de romano. Es que a ver cómo lo asume. Salen, como no decía, se puede reconvertir mampara en casco de romano. No. Es decir, con esas decisiones que, como dices, pues un martes sale un boletín, el jueves sale otro, el sábado te sale otro, ocasionas mucha incertidumbre y desconfianza, porque al final yo entiendo que muchos decidan, mira, yo espero al final y cuando sea todo, vamos a decirlo, sí, vamos a poner como ejemplo las mascarillas, al principio recomendables, ahora obligatorias, pues llegará un momento que de repente a lo mejor nos digan que las mamparas son obligatorias. Sí, pero también te decía que los guantes eran obligatorios, ahora dice que son provinciales. Claro, entonces todo eso que uno va intentando mediar o por lo menos ver cómo gestiono este tema ha ocasionado que muchos ciudadanos se enfaden por esa desconfianza, que esa es la palabra exacta que ha generado. Pero entiendo que es como todo, voy dando pasos, me tropiezo, vuelvo a ver cuál es la solución. Yo creo que al final es mejor sentarse muchas horas, negociar con todo el mundo y después tomar decisiones, que a lo mejor ir con la rapidez o con la celeridad de dar una respuesta, ¿vale? Y al final me veo a eso, a que cada 2 por 3 voy cambiando. También es un papel nuevo, difícil para todo el mundo, pero creo que a lo mejor lo que es más necesario es sentarse y sobre todo contar con las personas que van a ser Hombre, es que hemos visto al afectadas. señor presidente del gobierno, el señor Sánchez, ya diciéndole que, animando a la población, sobre todo a la española, que vaya haciendo las reservas para que vayan a pasar las vacaciones. Pero ahora le preguntamos a los hoteles cómo van a hacer frente, cuál es el plan que tiene que llevar y cómo se va a tener que coordinar. Pero el señor Sánchez ya ha hecho la reserva. Lo que está claro es que no... Hay que ya leerlo hasta cometa, ¿eh? Es decir, intentamos lanzar un mensaje de ánimo y positivo, sí. Y exacto, me parece perfecto, pero hay que ser realista. Hay que ser muy realista. Un hotel, en el momento que lo tengas que abrir, ya tienes que contar con un personal que tiene que mantener el empresario. Y si solo tienes 5 reservas, cuando antes tenía 100, por poner un ejemplo, ¿cómo mantienes a ese personal? Es imposible. Entonces, yo entiendo y sé que habrá muchos empresarios que no decidan todavía tomar la apertura de su establecimiento. Es que es imposible mantenerlo. Lo que estamos teniendo claro es que las compañías aéreas le han ganado la batalla y le están diciendo, oye, a mí usted no me puede limitar las plazas porque el avión no despega. No van a terminarán subiendo los billetes, por poner un ejemplo. Saldrá más caro venir a Canarias. Ellos lo tienen claro. El avión no despega si me limita las plazas, por lo cual va a tener que llenar los aviones para que puedan venir y puede ocupar esas plazas de turistas. Son muchos palos que tocar. Que no es fácil. No es fácil. Por eso creo que más vale echarle horas y horas a puerta cerrada con las personas competentes y luego tomamos decisiones. Es un punto de vista a lo mejor personal, pero creo que es el mejor. No, es el correcto. Es el correcto. Cuando se toma, ya se toma en consenso todas las opiniones y las medidas que hay que llevar, y esas son las que vamos a poner en marcha. Exacto. Porque ahí ya hay un consenso, digo yo. Y porque escuchas. Porque cuando no estás en el día a día, por ejemplo, en los aeropuertos, o cuando no estás al día a día en una compañía aérea de, oye, gano esto, pierdo esto, estas son las recomendaciones que yo te doy, porque a lo mejor la compañía puede decirle, oye, las recomendaciones nuestras es esto para tener una estabilidad económica y no perder ni estar ahí. Pero claro, si yo tomo una decisión y no soy ni siquiera soy especialista en la materia,
ocasiona problemas como estos y veremos cómo termina. Efectivamente, doña Tania Alonso, está usted de concejal en un municipio que es uno de los municipios motores económicos de toda Canarias y especialmente de Gran Canaria, digo, por el motor de la economía a través del turismo, que es la mayor industria que tenemos y única, y ahí se resiente a la hora de poder dar respuesta, porque el número de personas que están asumidos a un ERTE por el tema turístico es mayor que cualquier otro municipio de esta isla de Gran Canaria, y con una tasa de desempleo que se ha disparado. Sí, así es. Abajo es verdad que las cifras estaban, hará aproximadamente unos 15 días, en más de 6.000 ERTE. Cierto es que los ERTE que cuentan a nivel municipal no es exclusivamente de personas que vivan en el municipio, porque viene mucha gente de otras partes de la isla a trabajar a Mogán, pero lo cierto es que se ha resentido muchísimo, porque la mayoría de la población del municipio vive de la hostelería. Eso significa que si los ERTE, que todavía están en el aire, la prórroga o no de los mismos, vence a 30 de junio como está previsto, ¿qué va a ocurrir? Porque los servicios sociales están y son la puerta a la que tocar y acudir para cubrir las necesidades básicas, y nosotros tenemos que estar preparados para ello. Pero lo cierto es que ¿qué va a pasar con esas familias si no se les prorroga el ERTE? Es decir, ¿cómo pagan su hipoteca? ¿Cómo pagan su alquiler? ¿Cómo mantienen la economía de la casa? Porque una cosa es el complemento que le puede dar la administración local, pero en el día a día hay mucho más. Entonces esa es la parte que yo la verdad que no entiendo por qué ya estamos, quiero recordar, estamos a día 4, si no me falla ahora la memoria, y nosotros tomamos una decisión, o a día 3, y no se ha tomado una decisión de qué va a pasar, es decir, en cuestión de días, y hay que tomar una decisión, porque a las familias hay que garantizarles en julio su sueldo, ¿no? Y si la empresa no se lo va a poder dar porque no lo van a incorporar, porque no hay turismo, ¿quién les va a pagar a todas esas familias que a día de hoy están en un ERTE? Alguien lo tendrá que asumir. Porque, es decir, están con un interrogante. Puede pasar lo que pasó en abril. En marzo, el 14 de marzo se decretó estado de alarma, y a 1 de abril a todo el mundo le pasaron sus pagos de hipoteca, sus pagos de alquiler y todos sus recibos. Y recibieron un poquito más porque se le unió los 15 días de marzo más el poquito de abril. Pero es que ahora estamos hablando que estás recibiendo el 70% del salario. Entonces, del salario base, es decir, estamos hablando que a lo mejor en una casa te pueden entrar tranquilamente 400 o 500 euros menos. Y después, es lo que hablábamos antes, lo que entra, sale. Porque un alquiler en Mogán no baja de los 600 euros, y me estoy yendo a la parte más barata. Entonces, imagínense ustedes una familia que paga un alquiler de 600 euros, que tenga 2 hijos, luz, teléfono, el coche, el préstamo que tengo, el IBI cuando toque, es decir, son muchas cosas y el día a día tenemos que pensar, y el día a día. Y la cesta de la compra. Y la cesta de la compra, que es lo más importante. Es decir, son muchas cosas que pero hay una incertidumbre que estos ERTE se conviertan en ERE. Y esa es la máxima preocupación que está teniendo los propios trabajadores y trabajadoras, porque se va agotando el tiempo. Y no estamos viendo, sí, estamos viendo palabras de ánimo, que reservamos las vacaciones, que parece ser que lo va a pagar el gobierno. Nos vamos a ir todos de vacaciones subvencionados por el gobierno. Digo yo, no, pues dígale usted a un señor que está con el ERTE, que ha tenido esa reducción salarial, que tiene esa incertidumbre, que ahora también que reserve sus vacaciones. Eso falta el respeto a la ciudadanía, pero bueno. Efectivamente, es decir, la preocupación de la ciudadanía ahora es ver lo que me está entrando para hacer mis números, a ver cómo voy sacando lo que tengo que sacar, que es, como bien dice, tengo que comer, tengo que alimentar a mis hijos, no solo mi alimentación, y tengo que pagar. Si no quiero que más tarde o más pronto tenga un problema, por ejemplo, por el tema de las hipotecas. Porque sí, la moratoria está ahí, pero me lo vas a cobrar más tarde o más pronto. Si a mí se me convierte mi ERTE en un ERE, como acabas de decir, ¿qué ocurre? Porque a lo mejor a 1 de diciembre me está reclamando todo el dinero. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Es decir, porque después cada entidad bancaria tiene su fórmula, todos trabajan de una manera, y dentro de unos meses lo que hemos hecho es darle un poquito para adelante al balón. Pero es un círculo vicioso. Pero darle para adelante al balón, parece ser que el balón siempre se lo pasa
a la administración más cercana, que son los ayuntamientos, que son los que le dan la respuesta del día a día a los vecinos y vecinas, porque los vecinos y vecinas no van a llegar al gobierno de España, por lo menos al Palacio de la Zarzuela no van a llegar, ni tampoco a la casa del señor Iglesias. Pero bueno, pero esa respuesta se la tiene que dar, y ahora el gobierno, con el salario vital que ha puesto en marcha, que todavía no sabe quién lo va a gestionar ni cómo se va a llevar, pero está poniendo ideas sobre la mesa y se ha montado un pipote que a ver cómo se le va a responder y quién responde y quién asume. Ahí se está hablando de que lo va a asumir la Seguridad Social, pero sí, también se habla de que van a haber convenios con los ayuntamientos. A nosotros oficialmente no nos ha llegado nada al respecto, y es lo que dices, es decir, ¿hay personal para soportar la gran demanda que va a suponer esto? Porque estamos hablando que, por poner un ejemplo, cuando se abrió el ingreso canario de emergencia a nivel de Comunidad Autónoma de Canarias, y se unió a las 2 semanas siguientes con el tema de las ayudas de alquiler del Gobierno de Canarias, el 02 se colapsó. Y entonces, ¿qué ocasionamos? Y no se ha dado respuesta a las personas. ¿Qué ocasionamos? Un enfado al ciudadano, pero con razón lo ocasionamos. ¿Por qué? Porque tienes el mismo teléfono para atender a una gran demanda. Imagínense ustedes la cantidad de llamadas que tenía que haber recibido el 012 por ambas ayudas. Porque se habla mucho de la sede electrónica y que todo por sede electrónica. La gente no sabe manejar la sede electrónica. Es decir, hay que hacer primero una formación a toda la gente para que aprenda, porque es verdad que eso va a ser el futuro y es parte importante de las administraciones, ya no solo la local, a nivel de todas, de formar al ciudadano de que esta forma tiene que aprenderla de alguna manera, porque te va a garantizar una mejor adaptación al sistema dentro de unos años. Porque ya les digo yo, y voy a poner un ejemplo, la Seguridad Social antes acudía al municipio de Mogán una vez a la semana. Llevan desde diciembre sin acudir. Yo ya, sin que me lo comuniquen, probablemente es porque ya todo el mundo se va a tener que desplazar a vecindario, que es la entidad más cercana y la oficina más cercana, o hacer todo a través de sede electrónica. Porque nadie nos ha comunicado la vuelta, por ejemplo, de atención presencial, que sí existía. Y terminó esa atención presencial antes del estado de alarma. Estoy hablando del mes de diciembre. Entonces nosotros nos hemos visto con ciudadanos a los cuales hemos lanzado nosotros mismos una primera campaña de el certificado digital, la clave permanente, porque es súper importante para que usted, con ayuda nuestra, pueda de alguna manera adaptarse a este nuevo sistema. Pero nunca nos podemos olvidar de la persona a la que tenemos que llegar y que no todo el mundo sabe, o una persona mayor sabe manejar un ordenador, si ni siquiera con el móvil se maneja, o una persona que no ha tenido la oportunidad nunca de estar cerca de las nuevas tecnologías. A esas personas nos estamos olvidando y es al revés, no la podemos olvidar, tenemos que estar. Y de ahí que se tengan que buscar nuevas fórmulas de que no colapsen el sistema. Y desgraciadamente, y ojalá me equivoque, pero creo que va a pasar lo mismo con la Seguridad Social. Va a colapsar, es decir, creo que plantean abrir el plazo a partir del 15 de junio. 2 días le doy para que colapse, 2 días, porque la gente es normal, está necesitada y quiere saber y quiere ver si tiene derecho, si no tiene derecho, y está apurada. Sí, pero después vaya usted a explicarle por qué no tiene derecho, porque los que tienen derecho, pues viene una fiesta, pero el que no tiene derecho, a ver quién le explica el por qué, cómo, cuándo. Si a mi vecino se lo diría, a mí, ¿por qué no? Ya, pero esa es la labor que tenemos que hacer, porque al sí, final... pero esa es la labor que ustedes tienen que hacer, pero que tiene que asumir la competencia quien las tiene que llevar, y no son ustedes. Ya, pero yo soy totalmente de acuerdo, pero nosotros, por ejemplo, hemos trabajado de la siguiente manera, y es que cada vez que se publicaba una ayuda, el ayuntamiento en este caso, todos los compañeros hacíamos carteles informativos y hacíamos vídeos informativos para explicarle llanamente, en este caso a los vecinos de Mogán, a qué puedes acceder, cuáles son los requisitos y cómo debes hacerlo, precisamente para que ellos entiendan que esto es así, y si tú no estás dentro, por decirlo así, dentro de esos requisitos, no lo hagas, porque al final no tienes derecho. Entonces hay que explicarle a la gente los sí y los no, y los motivos. Pero es que venimos, doña Tania, venimos de unas medidas por parte del gobierno, y no este gobierno, sino el gobierno anterior, en el cual está ese techo de gasto en las administraciones, por lo cual se bloqueaba la contratación. Muchas administraciones tienen un déficit enorme
de trabajadores para poder desempeñar la labor del día a día, la falta de efectivo en la policía local, la falta de efectivo en funcionarios, en técnicos, eso es palpable, pero le está sobrecargando más todavía a todos estos trabajadores y trabajadoras, y sobre todo en servicios sociales, que nada más que con el día a día tiene y van sobrados, pues imagínense echarle todavía una losa más encima. Es que todas las medidas que se están planteando conllevan una sobrecarga al trabajador, y el trabajador no acaba su hora y se va para la casa y no está preocupado, al revés, está atendiendo a personas. Es que esos son vecinos. Exacto, son sus vecinos, y depende de su labor el que esa persona pueda recibir la ayuda lo más rápido posible. Y sobre todo en servicios sociales. Habrá algún garbanzo negro, pues como todos los pulleros, que sean, así lo tenemos, mal profesional. Bien, eso no lo vamos a ignorar, pero una inmensa mayoría, y sobre todo cuando estamos hablando de municipios que se acercan mucho a los vecinos, entre ellos el municipio de Mogán, conoce el día a día y conoce la problemática de esa familia. Y es que la asume e incluso busca alternativas a ver cómo puede solucionarle ese problema. Existe el típico profesional de vivir de los servicios sociales, pero también estos trabajadores saben quiénes son. Exacto. Y la ruta la tiene bien aprendida. Pero aquellos que saben muy bien que lo están pasando mal y no puede solucionarle esas ayudas porque no cumple con esos requisitos o cualquier etc. Eso, quiera o no quiera, es una presión psicológica que la absorbe esas personas, porque son humanos. Ustedes no tienen androides atendiendo a los ciudadanos. Por eso lo digo, que el trabajo, en este caso de los trabajadores sociales, ya no solo a nivel de Mogán, sino a nivel de todos, y en este caso también menciono a las atenciones psicológicas, a los psicólogos que han estado ahí, a los auxiliares y administrativos que también están ahí ayudando a los trámites, no acaban su hora de trabajo y no se van con el problema a casa. ¿Por qué? Precisamente por lo que dices. Es decir, ya, ¿cómo ayudo a esta persona? Si no cumple por aquí, a ver qué ayuda hay, a ver qué busco, aquí, a ver qué no busco. Nosotros, por ejemplo, tenemos el grupo hecho de WhatsApp, y hasta por la tarde mandando determinadas medidas que van saliendo para el día siguiente lanzar ideas y ver cómo ayuda a este vecino u otro. Entonces, la sobrecarga ha sido abismal, y es lo que dice. Yo voy a poner un ejemplo claro, que es el problema que siempre ha habido en la Comunidad Autónoma de Canarias: dependencia. Dependencia estaba sin efectivos antes de todo esto. Mucho antes de todo esto, y todo era por lo que decía, las bajas, las jubilaciones, es decir, un montón de circunstancias que han hecho que si antes contaban con 50, pues ahora contamos con 20, y encima la demanda es mayor. ¿Cómo saco yo expedientes? No le he hecho la culpa en este caso a los trabajadores, para nada. En este caso a los gestores que estamos por encima, que tenemos que hacer lo posible y lo imposible por buscar la fórmula de crear un buen equipo que permita ir avanzando, porque si encima que no avanzamos con lo que ya teníamos nos metemos más presión, se bloquea el sistema, y si bloquea el sistema ni sale una ayuda de dependencia, que ya venimos con bastante atraso, ni te terminará saliendo las ayudas, en este caso del ingreso mínimo vital. Es decir, colapsaremos y no le podemos pedir mucho más a los trabajadores porque ya dan el 100% dentro de las excepcionalidades que todos existen en todos los funcionarios, que todos sabemos. Y todos los funcionarios y todos los trabajadores, ¿eh? Pero que el mal trabajador no solo funcionarios. Claro, y la gran mayoría es lo contrario. Sí. Están ahí para sacar todo. E insisto, cuando se trabaja con personas, los dolores de cabeza, vamos a decirlo así llanamente, son mayores. Porque depende de mi actuación el que esa persona, por ejemplo, reciba, llámese ayuda de alquiler, una ayuda de alimentos, o que los papeles que va a presentar para solicitar una pensión no contributiva estén correctos. No solo eso, es que depende de otras administraciones, y los plazos son los plazos. La verdad que ahí hay que mirarle la labor de esas personas, y habría que hacer un análisis profundo, porque es que tiene un estrés emocional, pero importante, porque asume el problema que tiene ese vecino y no le dan respuesta. Y sabe que los plazos se le echan encima, y sabe que depende de otras administraciones, llámese Cabildo, llámese Gobierno de Canarias o llámese Gobierno de España, y no le responde. Es así. Y no le responde hoy, no le responde mañana, no le responde el viernes. Por eso creo que hay que contar, cuando se tomen decisiones, hay que contar con las personas. Y yo voy a poner otro ejemplo que también me pasa con vivienda. ¿Cuánto tiempo se lleva sacando el decreto de vivienda para cambiarlo paremos? Mi madre. ¿Cuántos políticos han dicho vamos a cambiar el decreto? Sí. Creo recordar, y estoy hablando de memoria, el decreto es del año, creo que 94, si no falla la memoria, o un poquito más, o 97, ahora estoy la verdad que confundida.
¿Cuántos años han pasado y cuántos años hemos escuchado hay que cambiar el decreto de vivienda? Yo, que en este caso me he sentado con determinados técnicos por determinadas circunstancias del municipio de Mogán, y ellas me lo dicen, porque yo les decía, pero ¿ustedes no ven lo injusto de la realidad de este decreto? Y me decían los propios trabajadores, claro que es injusto, pero llevamos años diciéndolo para que cambien. Entonces, ¿de quién es la culpa ahí? De los gestores que estamos. Y yo me incluyo porque ahora estoy en este caso en la parte de la administración local, en política. Pero a la hora de tomar decisiones hay que contar, hay que consensuar. Habrán decisiones en las que no te dé tiempo de consensuar, perfecto, vienen después. Pero hay otras decisiones que sí, pasan las semanas, pasan los meses, vemos cómo pasan los años y las cosas siguen tal cual, y así no vamos a llegar a ningún sitio. Doña Tania, yo lo poco que he analizado, o me han dejado llegar a analizar, son medidas que adoptan. Hemos hablado de la ley de dependencia, fue una ley aprobada por el Partido Socialista, la podemos aplaudir, buena idea, la aprobó siendo presidente del gobierno el señor Zapatero, pero sin ficha económica. Aprobó una ley de dependencia fabulosa, vacía, de lo más importante que era la ficha económica. ¿Y a quién le pasa la patata caliente? A las comunidades autónomas. Exacto. ¿Y las comunidades autónomas a quién se lo pasa? Pues a los cabildos a los ayuntamientos. Y ahí tenemos un problema de una larga lista de espera, donde hemos visto, y yo digo, oye, pero vamos a ver, si usted aprueba una ley de dependencia para dar una respuesta fabulosa a los dependientes, que es una demanda social histórica, no tiene ficha económica, se la quita de encima, le pasa el testigo a otra administración. Estas administraciones les falta personal para poder darle respuesta. Oye, esto se lo ha hecho premeditadamente. Es que parece que se ha hecho y que no se dota de medios económicos y medios personal para que no haya respuesta y el gobierno no desembolse dinero a las personas demandantes. Es que no tiene otra lectura, ¿eh? Es que hay recursos que llegan ahora de solicitudes que llevan 5 años. Cuando llega el recurso que le propone, en este caso la administración correspondiente, que es el gobierno de Canarias, ya ese recurso no lo necesita. La señora, por ejemplo, por poner un ejemplo, si cuando lo solicitó todavía no estaba encamada y podía hacer una actividad de promoción de la autonomía, por poner un ejemplo claro, ahora cuando le llegó su resolución en el que le reconoce ese derecho de prestación, no vale. ¿Por qué? Porque la persona ya ha pasado una situación grave en el que ese recurso que le ofrece ya no es válido. Eso es muy triste recibirlo en una casa, ¿eh? Cuando te llega una carta reconociendo un servicio al cual ya no vale. No, pero es cuando te le llega y tu padre o tu madre ha fallecido hace unos... Exacto, no quería mencionar esos ejemplos, pero no, pero es el ejemplo real y ese es el más triste. Esos son los más graves. Entonces, no creemos que ya recibimos bastantes quejas como para no sentarnos y tomar decisiones. Yo no lo sé porque no estoy, vuelvo, insisto, yo no estoy arriba. Pero ¿será que lo escucho cada año y nunca hay una solución? Usted no está arriba, pero está en pie de calle. Está donde tienen que estar los políticos, escuchando a los vecinos. No, y preguntándome qué ocurre como para que no avance, porque si estamos hablando de un problema de hace un año, bueno, hace un año, ¿vale? Pero estamos hablando de problemas de muchos años. Si ya hemos detectado que hay problemas en personal, ¿cómo es posible que no se haya hecho nada para reforzar ese personal? Porque no me interesa, porque si le doy la ley de dependencia y le otorgo esa cantidad a todas las personas que me han hecho esa demanda de dependencia que le toca por ley, no lo mantengo. Es claro, y lo bonito es que yo salga en una rueda de prensa y le diga, españoles, he aprobado una ley de dependencia, qué bueno soy, y no lo mantengo. Y qué bien lo hago. Pero ahora vete a cobrarla, si puede. Porque todas las medidas de ese tipo, como el ingreso, es decir, tienes que tener una buena ficha financiera para, como bien dices, mantener esto y no por 6 meses, porque por ejemplo el ingreso del que estamos hablando va a ser, no tiene fin. Es decir, hay que tener dinero para mantener el sistema así. Si el gobierno de Canarias se pega hasta 2 años para dar un certificado de discapacidad, que una persona que puede tener un traspié de hoy para mañana y se encuentra que su vida ha dado un giro de 180 grados, pues le cerramos todavía más las puertas. De decir, vamos a abrir las puertas, que esta persona se puede reinsertar nuevamente en la vida con su discapacidad. Pues no, lo primero que se va a encontrar es la barrera
de que tiene que esperar 2 años para que te dé un certificado, porque te quedas en tierra de nadie. En tierra de nadie, porque no eres discapacitado, pero tampoco eres activo. Exacto. ¿Vas a pedir pues unas medidas para tu vida laboral? Pues tampoco, porque la empresa dice, mira, es que si no tienes certificado de discapacidad, pues no te puedo adaptar el puesto. Pues, ¿y qué hacemos? Pues nada, los aparcamientos, todas las ayudas o todas las medidas que se pueda otorgar, cualquier ayuda económica para reformar la vivienda porque esta persona se ha quedado en una silla. Sí, no tiene pues no tiene, porque como no tiene certificado de discapacidad, exacto, pues no hay ayuda. Te pega 2 años. Es triste, pero es lo real. Y es la realidad, por lo cual aquí es muy fácil sacar una ley y soltarle la patata caliente al concejal, a la concejala de turno, al alcalde, a la alcaldesa de turno, porque es la que está dando la cara un día y 3 días y a veces los vecinos no la entienden. No, es que nosotros somos los más cercanos, yo siempre lo he dicho, es decir, a donde van es a nosotros. Efectivamente, y ahora tiene otra patata más caliente todavía, que no es competencia municipal, fíjese usted por dónde, que es educación. No es competencia municipal, pero tienen los centros educativos, tienen las escuelas infantiles. Los 6 y las escuelas infantiles, que es la parte que tiene que estar la administración atendiendo. Y le dice la mamá y el papá, oye, ¿cuándo empieza la clase de mi hijo o de mi hija? Exacto. Así estamos. Ya, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la parte educativa, la más grande. Pues todos han visto que ya el curso se dio por, entre comillas, vamos a decir, por culminado, porque empezaría en septiembre y ahora están con la parte de las clases no presenciales y demás, algo que ha supuesto muchas dificultades a las familias porque cuesta atender, en este caso, si yo no sé ayudar a mis hijos a hacer los deberes. Hay muchos profesores que han hecho lo imposible con las medidas que tienen, porque después de recursos dotacionales, dudo mucho que en este caso la consejería le haya dado, por poner un ejemplo, un ordenador o una tabla a todos los profesores para ver cómo continuar las clases con sus alumnos, porque también tendrán esa preocupación. Pero lo cierto es que nos hemos visto, pues como dices, es decir, sin clase, buscando fórmulas para llegar a todo el alumnado, y nosotros, por ejemplo, en este caso, nos hemos visto no obligados, porque creemos que es parte de nuestro trabajo, a poner un servicio de asesoramiento educativo, porque ya sabíamos lo que iba a pasar. Profesores, en este caso, o centros escolares que había alumnado con el que no contactaba, ¿vale? Por un montón de motivos, el ayuntamiento interviene. Oye, padres que no saben cómo ayudar a los hijos, el ayuntamiento interviene con esta compañera y el resto del equipo que interviene para hacerle llegar los deberes a casa. ¿Ustedes han puesto una persona? Sí, nosotros tenemos un servicio de asesoramiento educativo. Pero si eso es competencia del gobierno de Canarias. Pero si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si el gobierno no puede garantizar que la profesora esté atenta, porque es imposible dedicarle a un alumno solo lo que necesita de apoyo, pues con esos deberes que le pueda marcar, pues que el padre al menos tenga la puerta más cercana, que volvemos a hacer los ayuntamientos, alguien al que llamar para que le pueda explicar. Pero es un peso que siguen ustedes manteniendo. Pero que al final... El presupuesto que tiene es el que es, y asumiendo las competencias de los otros que se sacan la foto. Pero consideramos que lo tenemos que mantener, porque si yo empiezo con las discusiones y porque en la oposición éramos muy... Recuerdo cómo éramos, esto de estar yéndose los balones fuera y no dar respuesta, tampoco. Habrán cosas a las que no puedo dar respuesta, pero en lo poquito que podamos hacer, nosotros vamos a estar. Pero es que ustedes están dando respuesta. Pero es que no pueden dar respuesta a algo que no es competencia de ustedes. Lo intentamos a nuestra manera y siempre lo hemos hecho. Y yo lo valoro positivamente, que las carencias que tienen otras administraciones que tienen que llevar esa competencia, en esa incompetencia que tienen, ustedes tienen que asumir esa competencia y dar la respuesta a los vecinos y vecinas. Claro, pero porque queremos que el alumnado llegue, en este caso a 22 de junio, que es cuando acaban el curso, pues que con esas tareas que le han ido mandando, para que luego en septiembre, hablando llanamente, no se estampe el alumno. ¿Vale? Porque en septiembre hay que adaptarse y reforzar todo lo que se ha dado a nivel no presencial. Que ha sido muy light. Que es complicado, es decir, vamos a tener, me imagino que el primer trimestre va a ser muy difícil. A ver si vamos a tener en el curso 2020-2021 el mayor fracaso escolar de la historia. Esperemos que no.
Sí. Y eso va a ser algo que hay que tener muy presente, y por eso en septiembre, a partir de septiembre, pues habrá que reformular todo, y a lo mejor el primer trimestre nos vamos a dedicar a culminar el trimestre que estábamos, y habrá que hacer ese parón para adaptarnos también a los niños y a las niñas, porque lo que no podemos hacer ahora es exigirles, cuando no ha sido, bueno, ha sido culpa de un virus el que todo cambie. Toda la vida nos ha cambiado. Padres que se convierten en profesores, tienes que trabajar en casa, que a lo mejor ni siquiera tienes una mesa donde sentarte y tener ese hueco que necesitas para trabajar tú, para atender a tus hijos. No porque solo esas eso, familias sino a veces entonces, la propia formación. La formación, la falta de medios. No todo el mundo dispone de internet en casa, no todo el mundo dispone de un ordenador o de una tablet. Nosotros nos hemos visto con determinadas familias que a través de videollamadas con el móvil y haciendo los deberes en la libreta, y en algunas ocasiones muy excepcionales nosotros le hemos dado la fotocopia, porque teníamos padres que nos decían, bueno, hemos gastado 20 euros en fotocopia, y uno dice, pero si uno no tiene y haces lo imposible por atender a tus hijos, pues esa es la parte un poco que nosotros hemos asumido, y que si tienen alguna duda nos puedan llamar, y así de momento, menos algunos casos más graves, los otros pues han ido saliendo adelante, y ahí hay que agradecer la parte de colaboración de la compañera en este caso, la implicación también en este caso de los directores que nos llaman para un poco llegar a esos alumnos que se están quedando descolgados, pero estamos, como dice, estamos con una incertidumbre de no saber qué va a pasar, porque lo cierto es que nos tendrán que dar unas instrucciones de cómo se va a abrir el cole, porque ahora lo que tenemos a día de hoy son recomendaciones. Y mi pregunta es, si me recomiendas que tengo que mandar una distancia de 2 metros, por poner un ejemplo, de que tengo que tener gel en todas las aulas, ¿vale? Tendré que prever quién va a cubrir de gel, y que el gel cuando se gaste una semana lo tenga que poner. ¿Y quién tiene que asumir el gel? ¿Ustedes? Nosotros, por ejemplo, responsabilidad los 6, pero por ejemplo, los institutos, los CEOs, esos geles que recomiendan tener, alguien los tendrá que asumir y tendrá que nombrar un supervisor que controle que todo está perfectamente. O la distancia. Es decir, si yo antes tenía 30 alumnos en clase y ahora tengo que tener 15, es decir, no necesitaré el doble de personal para atender esa demanda. ¿Cómo va a dosificar esos 15 niños y los otros 15 niños? ¿Días alternos? Porque si los días pares uno, los días impares otro. Yo recuerdo que escuché que venían a lo mejor días alternos o una semana así y los otros no. Ideas pueden haber muchas, pero si vamos a ocasionar un problema, mejor retrocedemos y no volvemos a sentar, lo que decía antes, porque podemos tomar decisiones que lo que acarrea es un problema mayor. Y en la parte de educación está un poco, bueno, ahora vamos a ver con el nuevo consejero que han nombrado y las nuevas medidas que se van a tomar, y con la compañera consejera que ya había adelantado algunas cosas, por ver qué ocurre, porque lo cierto es que hay ahora mucha recomendación, pero nadie ha fijado esto es así de momento. Y por ejemplo, yo soy de las que pienso que nos los tienes que dar con tiempo, porque un ayuntamiento tiene que, en este caso, organizarse para, si el 6 tiene que abrir con todas las condiciones, que nosotros ya lo estamos haciendo. Ya nosotros hemos avisado al servicio de prevención que tiene que ir al centro escolar a decirnos con las recomendaciones que existen cómo tendría que abrirse. En verano organizar la desinfección de los centros. Y luego ver qué va a ocurrir en septiembre cuando se abra el centro. Sí, que nos digan cómo actuar. Bien, todo eso es perfecto, pero todo eso lo tienen que asumir ustedes. La parte de del mantenimiento y sí, demás. Pero el mantenimiento no está que pongan un gel, que pongan medidas de seguridad, que ponga... eso no es mantenimiento. Nosotros se lo vamos a seguir y vamos a seguir solicitando como solicito, pero como las respuestas a veces tardan. No, la respuesta tiene que ser inmediata. La respuesta tiene que ser inmediata, porque la responsabilidad y la competencia en educación la tiene el gobierno de Canarias. Sí, y si no, que los gobiernos de las regiones le digan al gobierno de España, tome, busquen a otro, porque nosotros no podemos con esto. Yo tengo claro, y por poner un ejemplo, todos los centros en este caso de Mogán, a pesar de no ser, como bien dice, la competencia nuestra, ya tienen el gel puesto en la entrada principal cuando el tema de que se abrió las prematrículas, pero porque consideramos que es necesario, si no tengo a nadie que me lo dé. Sí, pero todo eso es perfecto, yo lo reconozco y bien, y me quito el sombrero, pero eso hay que reconocer una cosa, que no podemos estar asumiendo competencias que no son nuestras, asumiendo gastos que no son nuestros, porque el presupuesto que tenemos es el que tenemos, y le tenemos que dar respuesta a los vecinos, y lo que no podemos estar asumiendo lo que otros tienen que asumir y están de fandango todos los días. Pero y ahora yo lanzo una pregunta.
Si por poner un ejemplo, nosotros vamos a decir, exigimos a la comunidad no responde y me empiezan a ir padres al centro escolar y falta, como digo, jabón o falta esto y pasa algo, yo no, quiero decir, no me gustaría estar en ese pellejo. Es decir, yo por lo menos intentaré, con las medidas posibles que estén en mi mano, buscar una respuesta a eso. Eso no significa que yo responda de forma inmediata y no exija, porque eso, por ejemplo, lo he hecho en este caso con tercera edad. Oye, los EPIs que ustedes tardaron en darme, los puse yo, como administración local. El tema de todo lo que hace falta para el personal, y ya no solo digo EPIs, como te hablo de mascarilla, guantes, batas, y ahora hablo de que tengo que tener los geles. Nosotros tenemos hasta termómetros que hemos adquirido para poder medir la temperatura, en este caso al personal que atendemos a mayores en los domicilios. Ya nosotros, por ejemplo, le hemos pedido, estamos esperando todavía por los test de nuestros trabajadores que van a la casa de los mayores todos los días, ¿Y no le han con hecho un el test? contacto directo. Todavía no se han hecho los test a los servicios de ayuda a domicilio de los ayuntamientos. ¿Ya que esperamos? Ya nosotros hicimos nuestra solicitud. Y es más, nosotros desde hace varias semanas no había, es decir, cada 2 días solicitud, y ya no solo de test, de EPI. ¿Por qué? Porque en el momento que me empiezan a decir a nosotros, oiga, tienen que empezar a abrir servicios, tienen que empezar a atender en este caso a personas con servicios que ya no son los de ayuda a domicilio. Empezamos por poner un ejemplo, SPAP. Vale, yo lo empiezo, pero ¿tengo EPIs para garantizar ya los servicios todos los días o tengo para una semana? Porque si tengo para una semana, yo no los inicio. Porque no lo inicio una semana para pasar a la siguiente. Denme ustedes EPIs entonces también. Quiero decir que hay que estar dando respuesta y a su vez exigiendo. Por eso decía el ejemplo, que aunque no sea competencia mía, voy a intentar dar una respuesta inmediata y ya luego le seguiré exigiendo a la consejería que intervenga, que va a tener que hacerlo más tarde o más pronto, porque el tiempo parece que no, pero se va. Efectivamente, fíjense que llevan 2 años, ya yo también soy andaluz, ya lleva 2 meses todavía ideando el plan, así de claro. Imagínense, se nos va el tiempo y los cursos y todavía ya el niño, el que estaba en la guardería, en la escuela infantil, está en la universidad y el gobierno de Canarias acaba de terminar el plan. Entonces ahí hay que, es complicado y duro, pero hay que hacerlo, hay que dedicarle horas y horas. Y yo soy de las que pienso que habrán tomado medidas que pueden tener errores, habrán tomado medidas que otras son mejores, pero yo siempre digo que hay que consensuar. Entre más consensuemos, menos errores tomamos. Efectivamente, lo que no se puede sacar es mucha publicidad a bombo y platillo de las medidas que van a llevar a cabo, y después vemos que hay niños que no tienen tape, que no tienen recursos, que no pueden acceder, y eso se les genera a esos niños un problema. Hay una desigualdad de acceso a la educación que no debe existir en un estado de bienestar. Y de ahí vienen esos fracasos escolares. Por ejemplo. Y estamos hablando de niños, ¿eh? Sí, sí, del futuro nuestro. Estamos hablando de personas vulnerables. Y eso hay que asumirse con responsabilidad. Exacto, así es. Doña Tania, un placer. Muchísimas tenerla gracias. en esta casa. Muchas gracias por invitarnos y aquí estamos para lo que necesiten, siempre dándole vuelta a la cabeza para mejorar la gestión a nivel municipal, que es la que nos toca llevar a nosotros. Y asumiendo las competencias de otros, así de claro, lo ha puesto usted sobre la mesa, y aunque usted siempre se empecina en que tiene que darle, y eso es de quitarnos el sombrero, el servicio de los vecinos y vecinas, y no puede esperar por otras administraciones a que se lleven a cabo. Pero hay que poner los puntos sobre las i. Las competencias son de cada uno y tiene que asumirlas cada uno, porque si no, no se puede dar respuesta a las que tienen que asumir por la economía, así de claro. Porque sí, también se les recorta, no se le invierte. Y los vecinos piden respuesta. Y los vecinos no saben ni qué es competencia de uno o qué es competencia de otro. Y al todo final, es ayuntamiento. Todo es el ayuntamiento. Y hay que dosificar para poder también pedir el apoyo de los vecinos y vecinas a la hora de reclamar a otras administraciones y otras instituciones. Y eso es importante. Doña Tania, lo dicho, un placer tenerla en esta casa. Muchas gracias. Pues cerramos esta entrevista con doña Tania Alonso, concejala del grupo de gobierno en el municipio de Mogán, del grupo de Ciuca, concejala, como decíamos, de Educación, Servicios Sociales, Escuela Infantil. Y ha puesto sobre la mesa claramente la gestión
que lleva un gobierno municipal, un gobierno cercano, un gobierno para dar respuesta a los vecinos y vecinas. Y la verdad es que esto no hay por dónde cogerlo. Cuando vemos esa rueda de prensa que ustedes seguro también han visto, de esas medidas que se han aprobado por parte en cascada, desde el gobierno central hasta el gobierno regional. Pero al final, ¿sabe quién tiene que ponerse el mono de trabajo y trabajar para dar respuesta a los vecinos? Pues las políticas municipales, las menos valoradas y las más que criticamos. Pero bueno, espero que ustedes vayan reflexionando y a la hora de pedir responsabilidades sabemos qué puerta tenemos que tocar. Lo dicho, nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, aquí en Más que Política.